Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mar Bondati. Estamos en el episodio número 2 de Imperia Podcast. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, Agustín Blacker, ingeniero industrial, CEO and co-founder de Edonix Bio. Agustín, si pusiéramos la situación en donde vos y yo no nos conociéramos, ¿cómo te presentarías a vos mismo? Bueno, yo soy Agus de un pueblo muy chico llamado Tres Arroyos, que estudio ingeniería industrial y que ahora está muy abocado a generar más salud en las personas a través de ciencia, con tecnología basada en ciencia, y que hoy, bueno, estamos desarrollando ingredientes naturales con esta tecnología. Excelente. Edonix Bio, la verdad que me llama profundamente la atención desde que vi el artículo que salió en ese diario tan popular. Y realmente tengo la convicción de que muchos de los retos que atraviesa hoy la humanidad van a poder Sí. resolverse a partir de la naturaleza. Entonces, contame un poco, ¿cómo surge Edonix Bio? ¿Cuál es la misión que tiene Edonix? Bien, mira, Edonic surge de entender que los sistemas productivos actuales que se utilizan basándose en plantas o en síntesis química no son funcionales. Es decir, si pensamos que de acá a 20 años, 30 años, la población mundial va a crecer un montón, los alimentos se van a necesitar más y todo eso tiene que ser más funcional, entendimos que la forma en la que hoy se hace no sirve. Entonces empezamos a pensar maneras alternativas de generar esos alimentos funcionales a través de ingredientes usando ciencia, microorganismos, que ahora en un rato si querés te cuento, pero la verdad que es increíble lo que uno puede lograr y cómo eficientizando esto no generas impacto, pero generas mucho valor a la población de manera real. Y la misión de Excelente. Donix es básicamente extender la vida saludable de las personas. Lo que estamos viendo es que hay un montón de factores que hacen que vivamos más tiempo, pero la calidad de vida en los últimos años de vida no son tan buenas. Entonces, lo que estamos trabajando es en generar ingredientes, ¿sí? que extienden esa salud y te permiten a vos estar más saludable más tiempo. Entonces, sos más feliz en los últimos años de vida y por lo tanto puedes hacer un montón de cosas con tu familia, con tus amigos, gracias a estas rutinas que estamos armando con nuestros ingredientes. Buenísimo. Algo que hablábamos un poco antes de esta conversación y que me llamó profundamente la atención sobre la conciencia. En cuanto a en qué se basa, veo que hay un equilibrio entre naturaleza y ciencia. Y vos me hablaste de un concepto en el que se basa Donix, que me parece muy interesante que lo compartas con quienes nos están escuchando. Bueno, sí, a ver, lo que contaba es que, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre fue encontrando valor en la naturaleza. Cazando para sobrevivir, luego encontró valor en las plantas, empezó el cultivo intensivo. Hoy conocemos a los grandes productores agropecuarios que producen en grandes hectáreas estas plantas y sobre eso empieza a producir un montón de ingredientes o de productos que hoy consumimos, ¿sí? Lo que hacemos en Eonix es aprendemos de la naturaleza para aplicar conciencia, con ciencia. ¿Por qué? Porque cuando vemos a las plantas que tienen esa instrucción genética que permite elaborar ese ingrediente en la planta, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer con ciencia es tomar esa instrucción y entrenar una serie de microorganismos para que naturalmente produzcan ese ingrediente. Entonces lo que estás haciendo es saltearte a la planta como fuente natural, ¿sí? Para producir ese ingrediente o ese alimento. ¿Esto qué permite, digamos? Imagínate que queremos producir vitamina C, ¿sí? ¿Dónde sale Sí. dónde? Del jugo de naranja. La naranja produce la planta vitamina C. Entonces, lo que hace Donix, por ejemplo, es entender cómo la planta produce ese ingrediente y replicarlo en un microorganismo que es un ser vivo para que lo produzca. De esta forma evitas a la planta para producirlo y te enfocas más en este microorganismo que es súper eficiente, súper natural, permite escalabilidad, bajar precios, empezás a competir Entiendo. con una solución mucho más superadora. Totalmente. Y además, corregime si me equivoco, nos Sí. permitiría utilizar a la naranja como fuente de alimento, digamos, darle una mejor distribución y de repente darle otros usos, esos que les damos, por ejemplo, farmacéuticamente, a la vitamina C,
Entonces, Ujú. poder distribuir las naranjas y quedarnos con la vitamina C aislada para, por ejemplo, fármacos, para cremas, para cosmética en general. Eso se me ocurre. Exacto. Lo importante de lo que hacemos en Edonix es que la planta queda intacta. Es decir, vamos a seguir teniendo esa vitamina C, por ejemplo, pero la planta sigue intacta. No necesitamos de la planta. ¿Por qué? Cuando digo que no necesitamos de la planta, significa que no necesitamos hacer crecer una planta para poderla producir. Y con Simplemente todos los tenemos... recursos que eso implica, suelo, Exacto, agua, espacio. exacto. Edonix lo que hace con ese sistema es reduce el 99% de uso de tierras, 32% reducción de emisión de dióxido de carbono, 60% a 72% reducción de uso de agua. Entonces, evitas todo ese sistema productivo que nos ha ayudado a lo largo de mucho tiempo y te basás en algo nuevo, ¿sí? Cuando hablamos de vitaminas, es algo muy complejo de producir vitaminas. Nosotros nos enfocamos principalmente en antioxidantes, pero estamos explorando nuevas alternativas basadas en la naturaleza, ¿sí? Y sin requerir de plantas para ello. Entonces, las oportunidades son enormes porque estamos ahondando en un mercado potencial muy grande, resolviendo problemas específicos que abordan o que necesitan cubrirse en la longevidad. Así que Totalmente. sí. Y de hecho hay muchísimas vitaminas que requiere el cuerpo, muchísimas, o sea, hay una amplia variedad de sectores a los que abordar. Y hablando de eso, ¿en qué etapa de desarrollo está en este momento? O sea, ¿están produciendo alguna vitamina en específico, algún mercado en específico? ¿En qué estado de desarrollo está Edonix? Bueno, Edonix es una empresa de base tecnológica y como tal requiere pasar por una serie de etapas para validar ese desarrollo. Nosotros ya hemos logrado la síntesis de un compuesto de un antioxidante muy particular que permite justamente abordar la longevidad, genera que la persona que la consume una reducción de estrés, se llama que oxidativo, que es básicamente ralentecimiento del proceso de envejecimiento, básicamente ese es el Ujú. efecto. Nosotros actualmente estamos en escala laboratorio y justamente estamos cerrando una ronda de capital para justamente financiar el proceso de escalamiento de ese ingrediente para que justamente clientes que hoy ya están con nosotros reciban esas muestras y empiecen a probar. Entonces, la industria cosmética, alimenticia y nutracéutica está muy interesada en lo que nosotros estamos ofreciendo y se están acercando para que le demos esas muestras a fin de año para que prueben en su sistema productivo, para que tengan una barra de cereal con un extra de antioxidante, para que tengan un jugo con un extra de antioxidante, para que tengan una crema Entiendo. con un extra de antioxidante o anti-aging. Entiendo. Bueno, ¿y cuáles fueron? Realmente es un proyecto que es inmenso, veo que tiene muchísimo potencial. Imagino el futuro de Donix y todo, y de la industria en sí, o sea, el poder pasar de lo sintético, volver a lo natural, hoy que está todo haciéndose de manera sintética, volver a lo natural, aprendiendo de la naturaleza para replicar lo que hace la naturaleza y al mismo tiempo poder generar más de eso que hace la naturaleza, me parece realmente impresionante. Y me surge preguntarte cuáles fueron algunos de los mayores desafíos que, que atravesaste y que estás atravesando quizás en estas etapas de construcción de este negocio que promete ser eh, infinitamente bueno y generativo y además, no sé, Sustentable, grande. digamos. O sea, estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Cuando hablas en esos términos, en esas dimensiones, te estás dando cuenta que estás generando un impacto a nivel industria. La forma en que hoy Total, las cosas se hacen están cambiando. ¿Por qué? Porque la ciencia está tomando un protagonismo y en Edonix nos estamos basando en eso. Y es cierto lo que decís, que esto tiene un impacto gigante porque afecta a 9 billones de personas que están en el mundo. Todo el mundo envejece, inclusive los animales. Entonces, el impacto es genial. Y el desafío principal que uno aborda cuando decide y encara este tipo de desafíos globales y proyectos de estas magnitudes es generar un equipo. Un equipo sólido, ujú, multidisciplinario, que te permite, digamos, ahondar y desarrollar estas
tecnologías y soluciones que se adapten a un cliente que tiene condiciones específicas porque también entiende una necesidad del consumidor. Eso me parece fundamental. Después es entender el problema y enamorarse del problema. Digamos, la tecnología que estamos usando es de vanguardia. Estamos tomando seres vivos naturales microscópicos optimizados genéticamente para justamente entrenarlos. O sea, si hablas en esos términos, estás hablando de algo superador, ¿sí? Pero para Sí, mí es un gran sí, sin duda. desafío y es hasta un consejo que doy es buscar enamorarse del problema para entender cuál es la mejor solución o cómo abordar esa solución que uno, con una tecnología específica, busca ofrecer, ¿sí? Ese es un desafío que como empresa nos llevó un tiempo darnos cuenta de que a veces la tecnología es muy sexy, es necesaria, la dominamos, pero también es importante entender y apropiarse del problema que el mercado hoy está teniendo. Entonces, de esa forma uno puede ofrecer mejor la solución. Después está la resiliencia, digamos. Emprender no es fácil. Y más en esta época donde los mercados están bajistas, bueno, vemos una tendencia digamos, alcista, digamos, en el corto y mediano plazo, creo que el 2024 va a empezar a ser un mejor año. Pero digamos, emprender no es fácil y la resiliencia, ¿sí? Es clave para decir, ok, nos está pasando esto, los días malos vienen, pero miremos más allá, tengamos faros más largos para decir, ok, ¿cómo podemos superar este problema? ¿Cómo nos recuperamos a nivel anímico, a nivel entusiasmo y demás, como para poder seguir trabajando? Eso pasa a todo el mundo, todo emprendedor que encara un proyecto así, y, y creo que tener esa resiliencia consolidada es importantísimo también. Totalmente. Me imagino que aplicarás mucho, si no todo, de ingeniería industrial, teniendo planificaciones, teniendo objetivos, midiendo tus KPI, de cómo vas avanzando. Y sobre todo lo que rescato es la inmensidad del proyecto en cuanto a que hay que animarse, ¿no? A hacer cosas grandes. Hay que animarse a creer que uno puede generar un impacto en el mundo. Y creo que eso es lo que, una de las cosas que más admiro del proyecto y en particular de vos, que es que tenés esa fuerza y ese ímpetu y esa convicción de decir, si yo puedo generar un impacto en el mundo, puedo hacer este cambio y me animo y me pongo la camiseta de mi proyecto y me animo y me pongo la camiseta de que yo puedo poner esto para hacerle un bien al mundo y darlo todo con esto que decías, con resiliencia, con convicción, con darle para adelante, Bueno, pensando en ese faro. Así que eso realmente es sí, impresionante. es así como vos decís. Mis viejos, vine a visitar a mis viejos ahora por la fiesta de fin de año y mis Ujú, viejos es como que hasta por momentos se preocupan el nivel de, no es obsesión, el nivel de, de fuerza o de ímpetu que le pongo a las cosas porque estoy todo el tiempo pensando, diseñando, viendo cómo se pueden articular algunas cosas. Y es total. así, digamos, cuando uno ve el problema y cuando uno entiende por dónde es el camino, es cuestión de encontrarle la vuelta para justamente resolver. Y a veces es salirse de la zona de confort. De hecho, todos los días salgo de la zona de confort y todos los días trato de autosuperarme para justamente sentirme más cómodo en esas nuevas zonas, porque estamos hablando de algo que realmente puede impactar y estamos hablando de ciencia, estamos hablando de vinculaciones institucionales, red, efecto de sinérgico, que es muy importante Mm. también para este tipo de empresas y soluciones. Entonces, es algo sumamente grande, pero cuanto más grande, más el impacto. Y creo que en esa línea estamos trabajando a Edonix y este tipo de soluciones basadas en ciencia para justamente extender la vida sana de las personas o la longevidad. Totalmente. Em, Sí. y en eso, ¿por qué longevidad? O sea, ¿por qué hace falta o por qué específicamente elegiste este tema y cómo Donix lo está resolviendo? Bueno, cuando hablamos de longevidad, estamos hablando de que la vida de las personas eh, dura cada vez más, por así decirlo. La vida promedio de función de Sí, una persona en el mundo está subiendo. Es decir, si tomamos las estadísticas de 1990 hasta ahora, ha aumentado 6 años, por ejemplo, y lo que estamos viendo es que la calidad de vida de las personas eh, no aumenta proporcionalmente a la expectativa de vida. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que nosotros vivimos más, pero nuestra calidad de vida empieza a bajar a partir de un mismo punto.
Entonces, a partir de los 40 años, notamos que nuestra frecuencia al médico es cada vez mayor porque hay que hacerse más controles, hay que hacerse chequeo, hay que mirar un montón de métricas basadas en salud que nos dicen qué tal bien o mal estamos. Entonces, cuando entendimos eso y que uno pueda hacer diferentes formulaciones para lograr un efecto y prevenir digamos, esos resultados no deseados, dijimos, che, hay un montón de plantas o de animales que ofrecen de alguna forma una atribución a nuestra salud. Por ejemplo, el pescado tiene el omega 3. ¿Por qué Sí. no hacemos algo que justamente mitigue el riesgo de Parkinson o de Alzheimer o de obesidad inclusive? Si nosotros podemos anticiparnos a ese problema con una medicina más preventiva, ¿por qué no trabajar en ello sabiendo que hoy tenemos una tecnología basada en estos microorganismos que podrían ayudarnos a justamente girar una escala para justamente prevenir todo eso? Nosotros, hay un análisis hecho que, digamos, que dice que cuando, si nosotros cambiamos ciertos hábitos y ciertas conductas de alimentación o de cuidado, nosotros podemos extender un año con 6 meses de cambio de hábito. O sea, es Mm. decir, cambiando ciertos hábitos de conducta y de consumo, nosotros como personas podemos modificar para mejor, ¿sí?, el estado de salud nuestro. Es decir, podemos evitar un año de visita al médico, de control médico. ¿Por qué? Porque hemos logrado un cambio de hábito y de conducta y de consumo. Ese análisis está hecho, Wow. digamos, y lo que te está diciendo es que hay un montón de factores que nosotros podemos incorporar o de hábitos que nos podrían ayudar justamente a mitigar ese riesgo en la salud. Ese es el desafío que estamos trabajando y cuando vimos que afecta a todo el mundo, dijimos, pará, podemos generalmente realmente una solución que ofrezca a este problema. Totalmente, Sí, sí, abordarlo, sí, abordarlo está bueno. desde el generarlo. Y veo, o sea, no solamente viste el problema y generaste la solución, volvemos a lo que te decía hace un rato, es el hecho de que Ujú. crees y tenés convicción en este camino y en la potencia que tiene este proyecto. Entonces, a mí siempre me gusta preguntarles a los empresarios que pasan por este podcast, es cómo es que ellos saben, o la pregunta es, ¿cómo sabes, Agustín, de que estás yendo por el camino correcto? Correcto. Bueno, bueno, la realidad es que cuando estás emprendiendo, navegas siempre en aguas inciertas, ¿sí? No tenemos la bola de cristal. Lo que sí es importante es poder asegurar lo más posible esa mitigación de riesgo, si uno busca mitigar Ujú. riesgos para asegurar que ese camino es correcto. Y la mejor forma siempre es hablando con el cliente, es decir, hablando primero con las personas que te van a monetizar el negocio, por así decirlo. La verdad que esto tiene que ser, digamos, tiene que ser un modelo que funcione económicamente para nosotros poder escalar y llegar a más personas, ¿sí? Esa es el primer consejo de cómo navegar en aguas inciertas o con mucha incertidumbre. La segunda es hablar con expertos de la industria, ¿sí? Inversores o mentores que conocen más de lo que uno está trabajando o el campo que uno está trabajando. De esa forma uno Ujú. va como, digamos, visualizando mejor el camino. Cuando nosotros decidimos embarcar esto, lo primero que hicimos fue justamente eso, detectar quiénes son los expertos, buscar asociarnos y hablar codo a codo con ellos para justamente vislumbrar una mitigación de riesgos, ¿sí? Después hay riesgos de tecnología, de mercado, de capital, que eso siempre va a Claro. estar. Nosotros somos conscientes y aceptamos eso como parte del contexto, ¿sí? Eh, Después la personalidad y justamente esos valores que decíamos de resiliencia o fortaleza tienen que estar porque de repente se te cae un cliente, de repente un inversor decide dilatar más la inversión, de repente un colega, un socio tiene un mal día. Bueno, es parte de la gimnasia, ¿sí?, que uno va trabajando como emprendedor y que justamente esa gimnasia hace que ese camino no sea tan incierto, ¿sí?, que abraces más ese cambio. Totalmente. Y hablando de apoyarse en los mejores, hablando de mentores, hablando de financiamiento y de clientes, contanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Donix Bio. Mm. Bueno, Edonix, estamos en todas las redes, Instagram, LinkedIn, estamos en Twitter también como edonix.bio con B larga.
Después me pueden mandar un mail, agustinblacker@edonix.bio o agustinblacker@gmail.com. Y Somos de concretamente en fácil el acceso. copy de toda de la distribución de este podcast también van a estar tus redes. Así que lo Bien, vas a poder buenísimo. encontrar a Agustín en los copy de este podcast. Em, bueno, un placer realmente hablar con vos. Ya para cerrar, bueno, siempre me gusta preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que está en las etapas iniciales de su negocio para poder escalarla? Bien. La verdad que un placer también mío de estar acá y gracias por la invitación y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos en Edonix en pos de ayudar a la longevidad. El consejo que le doy a los que están empezando, la primera es siempre rodearse de los mejores. Hacer una lista de 10 personas o de 5 personas que estén en tu ciudad, en tu país o cerca tuyo y buscar la forma de contactarlos. LinkedIn, Twitter, amigos, familiares, contactarlos. Segundo es no dejes nunca de estudiar. Me parece clave estudiar lo que estás haciendo porque siempre hay cosas nuevas que están saliendo y uno busca diferenciarse. Entonces estudiar es clave. Y la tercera es divertirse, siempre lo digo, algunos se me ríen, pero para mí hay que divertirse, pasarla bien, disfrutar el camino, porque es muy divertido. Y bueno, siempre rodearse también de emprendedores ayuda un montón para justamente compartir experiencias, aprender uno al otro, pasarla bien, divertirse y por qué no compartir. Totalmente. Muchísimas gracias, Agustín, por este tiempo y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Agustín.